Asimismo, tenemos la aplicación por ámbitos en el Perú. El derecho penal en la Constitución de 1993, la actual, establece en el artículo 2, inciso 24d, que nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible. Por otro lado, el Código Penal, Decreto Legislativo 635 de 1991, lo refleja en su título preliminar. Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito, por la ley vigente al momento de su comisión. Entonces, solo la ley penal anterior puede tipificar delitos y penas, prohibiéndose retroactividad en perjuicio del reo. Asimismo, tenemos en el derecho administrativo la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que incorpora el principio de legalidad en su artículo 4. Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que les están atribuidas. Es decir, los actos de la administración solo son válidos si se fundamentan en normas legales vigentes, protegiendo al administrado contra arbitrariedades. Y tenemos en el derecho tributario el Código Tributario, Decreto Supremo 22331, título preliminar, norma cuarta. Reserva a la ley o decreto legislativo la creación y modificación de tributos. Entonces, solo por mandato legal pueden crear, modificar o suprimir tributos, señalar el hecho generador, conceder exoneraciones y beneficios, definir infracciones y establecer sanciones. Entonces, de este modo, se asegura que ninguna carga fiscal exista sin respaldo legal expreso. Y bien, voy a dar paso a Juan para que continúe con la exposición. Días. Quien les saluda es Juan Carlos Llovera Símbala, siguiendo con la exposición del grupo número 7. Me toca exponer el capítulo 2 sobre el reconocimiento constitucional y normativo en el ordenamiento peruano. El principio de legalidad, como una de las bases fundamentales del derecho penal, tiene su importancia crucial en el marco jurídico de cualquier país. El caso peruano no es la excepción, pues existen normas constitucionales, legales y supranacionales que se analizarán a detalle. La Constitución Política del Perú de 1993 es una de estas normas. En su versión actual establece un sistema normativo que se fundamenta en los principios democráticos, la defensa de los derechos humanos y el respeto de la ley. Uno de los principios más importantes de la Constitución es este, y se encuentra en el artículo 2, inciso 24, literal D. Toda persona tiene derecho a no ser procesada ni condenada por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificada en la ley como una infracción punible. Este principio asegura que las personas no sean sometidas a arbitrariedades ni a inseguridad jurídica, ya que exige que las conductas delictivas estén previamente tipificadas. La Constitución Política del Perú también subraya la importancia de no retroactividad de la ley, de acuerdo al artículo 103. El Código Penal peruano es otra norma, promulgada el 29 de junio de 1991, regula las conductas delictivas y las sanciones correspondientes. En su artículo 2 del título preliminar, refuerza el principio de legalidad. Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión. Este artículo también expresa de manera clara la potestad punitiva del Estado, sea limitada por las leyes que ésta establezca. El Código Penal también establece que en caso duda de la interpretación alcance una norma, debe prevalecer la interpretación más favorable al reo, en principio esencial del derecho penal moderno, que asegura que la aplicación de la ley se haga de manera justa y equitativa. El Tratado Internacional del Perú son como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José,
tienen jerarquía a nivel exterior. El convenio o la Convención Americana de Derechos Humanos, que se ratifica en 1978 como Pacto de San José, consagra el principio de legalidad que nadie puede ser condenado por actos o omisiones que en el momento de su comisión no fueran previstas por un delito por la ley nacional e internacional. Este artículo subraya que para que una persona sea procesada penalmente debe existir una norma legal previa que defina el acto como delito. La Convención Americana también establece que las penas y las medidas punitivas Usos de autoridad. Sí, ahora vamos a ver qué dice la jurisprudencia del Corte Suprema. La Corte Suprema de Perú, como máxima autoridad judicial, esas sentencias que profundizan el análisis y la aplicación del principio de legalidad, especialmente en el penal. Sí, por ejemplo, tenemos la casación 724-2018 con en esta casación o en esta sentencia, la Corte hizo énfasis que el principio de legalidad no solo protege a los ciudadanos de la arbitrariedad del poder punitivo, sino que también les proporciona la certeza jurídica necesaria para poder actuar conforme a ley. Esto la necesidad que el derecho penal debe ser claro y accesible, de modo que las personas sepan cuáles son las conductas prohibidas y las consecuencias legales de su asimismo, vamos a ver cómo se aplica en el ámbito administrativo. Sí, en el Perú tenemos la ley 2744. ¿Sí? Consagra que los actos administrativos deben ser dictados en base a una norma vigente. Sí, el principio de legalidad también implica que los administrados tienen derecho a impugnar actos que consideren ilegales o que... Gracias. Continuando con la exposición, me toca desarrollar el tema Nuevos desafíos contemporáneos sobre el principio de legalidad en el derecho penal peruano. Como sabemos nosotros, el mundo cada vez está más globalizado y esta globalización influye también en la sociedad peruana, tanto positiva como negativamente. Influye en el aspecto económico, social, político, de tal forma de que negativamente va a tener tremenda influencia en la emergencia del crimen contemporáneo globalizado en la sociedad peruana. Este crimen organizado internacional se va a expresar principalmente en tres aspectos: el delito cibernético, el crimen organizado transnacional y los delitos ambientales. En el primero tenemos el fraude electrónico, el robo de identidad. En el segundo tenemos el tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de armas y el terrorismo internacional. Y en el tercero tenemos la minería ilegal, la deforestación, la contaminación de aguas y la destrucción de los ecosistemas. Todos estos tres están en función a la parte negativa que hemos dicho sobre la globalización que sufre nuestra sociedad peruana. Pero negativamente, para crear nuevos parámetros penales, hay una influencia de los derechos humanos internacionales, lamentablemente. Como propuesta de reforma, se presenta acá tres aspectos: la actualización de la ley penal, es decir, la ley penal parece que en el Perú ya está trasvasada y se tiene que adecuar a los nuevos acontecimientos del crimen organizado. Segundo, refuerzo de la jurisprudencia actual. También se tiene que reforzar la jurisprudencia en base a las nuevas experiencias que está sufriendo el crimen organizado en nuestro país. Y finalmente, la necesidad de nuevos enfoques doctrinarios. Es decir, los teóricos del derecho tienen que ponerse a tono con el desarrollo del crimen organizado internacional y crear nuevos enfoques para combatir este crimen. Muchas gracias. Cedo la palabra a mis compañeros. de este trabajo, concluimos que el principio de legalidad es una piedra angular del derecho penal, desempeñando un papel crucial en la configuración de un sistema jurídico peruano que garantiza que los ciudadanos sean procesados y sancionados conforme a la ley y a la seguridad. La seguridad jurídica garantiza el esencial derecho de los ciudadanos conozcan
las consecuencias legales de sus actos y exija que los delitos sean previamente establecidos por la ley. Esta garantía no se refleja en la normativa penal, sino también en el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. El principio de legalidad también establece una estrecha relación con la protección de los derechos humanos. Las nuevas formas de criminalidad, los delitos cibernéticos, el crimen organizado, la interpretación judicial y protección de derechos, el principio de legalidad es clave para garantizar que este principio no sea mal utilizado. La interpretación judicial debe basarse en un enfoque equilibrado entre la necesidad de adaptarse a nuevas formas de criminalidad y la protección de derechos fundamentales. Las reformas del sistema legal peruano son esenciales para que el principio de legalidad siga siendo efectivo en un mundo cambiante. La tipificación clara y precisa de nuevas formas de criminalidad deben ser la priori de la agenda legislativa. Entre las recomendaciones es la revisión y actualización del Código Penal peruano para las nuevas formas de criminalidad y deben estas asegurar que las conductas delictivas sean tipificadas de manera clara y precisa. Jurisprudencia relevante, el fortalecimiento de la capacidad judicial, la formación de jueces y fiscales en los principios de derechos humanos, derecho penal, jurisprudencia relevante, como la Corte Suprema, el fortalecimiento de la cooperación internacional, dado que muchos delitos, especialmente los crímenes, requieren cooperación entre países, inclusión de delitos ambientales en el Código Penal y una legislación como amplia y reforzada para nuevas disposiciones que aborden una específico de daños ambientales. Muchas gracias.